Quiero iniciar agradeciendo la invitación para participar en este importante esfuerzo de capacitación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que la verdad es que es como una casa, es una institución a la que yo respeto y le tengo un gran cariño y reconozco la importancia que tiene en temas de protección y conservación, no nada más de la vida silvestre, sino de muchas otras áreas. Pero bueno, fue una casa de veras muy querida durante casi 9 años. Y pues la verdad es que siempre me da mucho gusto participar en este tipo de cursos, estar en contacto con ustedes, con la fuerza, vamos, práctica, real, ¿no?, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y sobre todo me da mucho gusto ver caras de veras conocidos, de amigas y de amigos. Y es para mí un gran placer estar aquí en esta ocasión con ustedes. Quiero agradecer también la invitación del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, también por esta atenta invitación, tanto al licenciado Salvador Muñoz Uri como al ingeniero Joel González, director general, que está organizando también junto con CEJA este curso. Vamos a empezar. La plática del día de hoy va a ser sobre el trato digno y respetuoso de los animales. Es un tema que cada vez cobra mayor relevancia y con el marco jurídico actual que tenemos es como muy difícil el poder cumplir los objetivos de un acto de autoridad, principalmente porque el mismo marco normativo no nos da lo suficiente o lo particular para poder en muchas ocasiones continuar con el proceso o el procedimiento como tal. Sin embargo, es un tema que cada día toma más relevancia. Por una parte tenemos una sociedad cada vez más informada, cada vez más crítica, cada vez más exigente, sobre todo con respecto a los animales. Y por otra parte tenemos grupos de protección animal, que así como hay grupos de conservación, grupos de protección, también hay una ala, que es el ala radical de los grupos de protección animal, que, como vamos a ver más adelante, son muy exitosos, sobre todo en sus campañas mediáticas de difusión, y cuentan actualmente con un gran soporte de la sociedad en general. Esto va acompañado también de la situación actual. Yo creo que como seres humanos nosotros podemos querer a la gente, podemos querer a los animales. Hay gente que quiere mucho a las plantas, pero realmente la interacción que tenemos o es con humanos o es con animales. Y dadas las circunstancias de la descomposición del tejido social, de todas las problemáticas, de la pérdida de valores y demás, hay mucha gente que está actualmente prefiriendo incluso convivir con animales que con la propia gente. Eso es algo muy impresionante, pero es algo real y es algo que también ha conducido a que estos grupos sean pues, muy fuertes actualmente. Entiendo que la comida es a las 2 de la tarde, por lo que vamos, si les parece, a empezar la plática con una introducción del panorama general que existe sobre la protección de los animales y sobre los grupos, no enfocándonos a los grupos de conservación o a los grupos de protección, está muy bien que existan estos grupos, sino nos vamos a enfocar al ala radical, que cumple su función. Al final de cuentas, han documentado casos de maltrato animal, mas sin embargo, como veremos más adelante, lo que buscan mucho es despertar sentimientos, crear empatías para la protección de los animales, no siempre con información fidedigna, pero han sido muy exitosos en sus campañas de difusión en medios de comunicación. La primera lámina, como ven, habla en español, habla en inglés. Aquí está donde se ve el león en cautiverio, es con lenguaje de Argentina, dice decir no a los zoológicos. ¿Y por qué puse estas 3 fotografías?
porque quiero dar la impresión de que no nada más ocurre en las localidades de nosotros, en los municipios, en los estados, sino que este movimiento promovido por el ala radical de protección de los animales es un movimiento a nivel global. Cada vez toma más fuerza en la Ciudad de México, en los estados de la República, en Norteamérica, en América Latina, en Europa, en Asia se está tardando porque ellos tienen una cultura un tanto diferente, mucho más utilitaria. Tal vez Japón es un poquito de excepción, aunque esa parte filosófica que tenía Japón de apreciar la belleza de la naturaleza, de pronto es un tanto contradictoria con sus políticas, por ejemplo, en el manejo o en el aprovechamiento de mamíferos marinos. ¿Sí? Pero andan en otro canal, posiblemente con el tiempo se unan a estos movimientos que son internacionales. La siguiente de orden. Les voy a dejar la presentación por parte del CEJA, por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, de tal forma que van a tener la información seguramente, por lo que no se preocupen de tomar muchos apuntes, tomen los que ustedes consideren necesarios, pero pues va a ser muy interesante poder también escuchar sus comentarios y al final de la plática poder escuchar algunos de los casos que tienen y discutir grupalmente a ver de qué forma podemos, con lo poco que hay de normatividad, tener mejores actuaciones. Este es el contenido de la presentación, son básicamente 6 temas y antes de la comida vamos a ver los primeros 2. Declaración Universal de los Derechos de los Animales y perspectivas de grupos de protección del ala radical. Nos vamos a comer, regresamos y empezamos ya a ver la parte normativa, la parte como más jurídica, que al final de cuentas es lo que hace una diferencia muchas veces entre una buena y una mala actuación. Empezamos, por favor. La letra es muy pequeña, pero quise incluirla en su totalidad para que veamos de dónde están partiendo estos grupos de protección del ala radical. En la década de los 70s y en la década de los 80s, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, y posteriormente la ONU, adoptaron y validaron este documento que se conoce como Declaración Universal de los Derechos de los Animales. No se puede ver el contenido, seguramente muchos de ustedes no lo alcanzan a ver, pero por eso puse 2 colores, el color negro y el color rojo. Lo que está en el color rojo, de acuerdo a la perspectiva de grupos protectores del ala radical, comprende incumplimientos de zoológicos, de acuarios, inseguridad de circos, en fin, una gama amplia de establecimientos, organizaciones, instituciones que tienen sobre todo a fauna silvestre bajo condiciones de cautiverio. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de los enunciados que están contenidos en esta Declaración Universal no son bien vistos por los grupos del ala radical. Quiero rápidamente leer algunos de los artículos para que veamos de dónde estos grupos están sacando argumentos, porque si la ONU y la UNESCO adoptaron esta declaratoria, pues imagínense las consecuencias que esto tiene a nivel internacional, a nivel nacional, regional y local. Dice, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos, violando este derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos y actos crueles. Aquí empezamos con conceptos que son muy difíciles de definir y por lo tanto de cuantificar o en todo caso de dictaminar.
vamos a ver que la normatividad actual enfrenta como tal vez su principal problema esta situación. Estamos utilizando conceptos académicos, conceptos filosóficos, que muchas veces nos requieren el evaluar incluso estados que pueden ser no necesariamente físicos sino mentales. Y esto en una actuación práctica de la profeta ante una queja o ante una situación de maltrato es muy difícil el poderlos definir y poderlos utilizar para que un procedimiento sea sustentado de forma eficiente y efectiva. Si es necesaria la muerte de un animal, esta deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Imagínense esto, las consecuencias prácticas que tiene para el mantenimiento de cualquier especie de fauna silvestre bajo condiciones de cautiverio. O sea, tienen derecho a estar libres. Y ese enunciado ha sido adoptado como eslogan de muchas campañas antizoológicos o antiacuarios o anticircos, porque el vivir en cautiverio no te permite vivir libre en tu ambiente natural. Toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Una de las principales justificaciones de la existencia, por ejemplo, de los zoológicos, es que al tener un público cautivo, tú puedes, uno, despertar una curiosidad. En el acuario es inspirar, en el zoológico es también inspirar, pero es menos que en el acuario. Y esa inspiración, de forma natural, te lleva a una curiosidad. La curiosidad te lleva, en muchas ocasiones, a querer obtener información. Esa información te lleva a tener una conciencia sobre una situación. Y generalmente, cuando adquirimos conciencia, tomamos buenas decisiones. Y de eso se trata simplemente los programas educativos en los zoológicos. Inspirar, informar, concientizar, y cuando estás consciente, cambias tal vez tus actitudes, tus conductas y actúas. Esas 4 palabras son muy importantes: inspirar, informar, concientizar y actuar. Pero si la Declaración Universal adoptada por la UNESCO y la ONU nos dice que toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a los derechos de los animales. Otra es: todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo de las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo, dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria al derecho de la Declaración Universal de los Animales. La siguiente. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora. ¿Qué es una alimentación reparadora? Si ven, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es una falta de precisión con respecto a los temas. Entonces, todo animal de trabajo tiene derecho a una alimentación reparadora. ¿Quién sabe hacer eso? Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre. Esa es otra que crea muchos problemas. Ningún animal puede ser explotado para el disfrute, el gozo o la recreación del ser humano. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Espectáculos itinerantes, espectáculos semifijos y demás, totalmente fuera de la norma e impacta negativamente sobre la libertad y los derechos de los animales. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal. Todo acto que implica la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio. Y ese término es una palabra muy compleja, biocidio, ¿no? Ahora, todo acto que implica la muerte de una gran cantidad de animales es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. Y yo creo que a todos nos gustan los animales, yo creo que a todos, ¿no?, buscamos que se encuentren en mejores condiciones, pero de ahí, y sobre todo con la política que existe a nivel nacional de aprovechamiento y conservación a través del aprovechamiento sustentable, que viene desde la década de los 80s y de los 90s, cuando México se adhirió a la Convención CITES y sobre todo al Convenio de Diversidad Biológica, que tiene como objetivos principales la conservación de la naturaleza a través del manejo y aprovechamiento sustentable, es contradictorio. Y por último, claro, un animal muerto debe ser tratado con respeto. Debe ser tratado con respeto, está muy bien, ¿no? Pero las implicaciones, después de escuchar su contenido, pues la verdad es que van más allá realmente de la política de trato digno o de la política de conservación o de protección con base al aprovechamiento sustentable. La siguiente, por favor. ¿Cómo se piensan los grupos de protección del ala radical? Ellos se basan mucho en un término que fue acuñado en la década de los 70s por un psicólogo conocido como Richard Ryder. Y básicamente, este término, el especismo, hay que acordarnos de ese término, el especismo, significa, de acuerdo a esta filosofía, significa la discriminación de un individuo con base a su especie, a tal nivel que el especismo es igual que el sexismo, que el especismo es igual, en su caso, que el racismo. A ese nivel se maneja ese concepto. Este concepto rechaza la consideración de los animales como propiedades del ser humano. Implica la superioridad humana, lo que lleva a la explotación animal, y promueve el pleno derecho del ser humano sobre los animales para su provecho. Es decir, promueve que no exista ese derecho del ser humano sobre los animales y tampoco es favorable para un privilegio del ser humano para desconocer los derechos de los animales. ¿Cuáles son las consecuencias del especismo? En pocas palabras, ¿no?, porque hay tratados y demás, pero en pocas palabras es: no se acepta, es reprobable, es en contra de los derechos de los animales el utilizarlos como alimento, como vestido, como trabajo, como experimentación y como entretenimiento. Es decir, los animales no pueden estar bajo condiciones de cautiverio. Así de fácil. Esto ha llevado a que, con base a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, con base a esta tendencia del especismo, el cautiverio, de acuerdo a estos grupos, es totalmente cuestionado desde el punto de vista moral. Es una práctica políticamente incorrecta, que afecta a través de su mantenimiento los derechos de los animales en cautiverio. O sea, el mantenimiento de los animales en cautiverio afecta a los derechos esenciales. Hay una violación de la dignidad de los animales. Los cautiverios son cárceles, hay una pérdida de libertad, confinamiento, sufrimiento, maltrato, crueldad, y así nos vamos, poco a poco. La siguiente. Todos hemos escuchado esta palabra, maltrato animal. Hasta hace unos 5 meses estaba yo en los zoológicos de la Ciudad de México. Nos traían chungos por el maltrato animal. De verdad, si no era una cosa, era otra cosa con el maltrato animal. Pero como ustedes pueden ver, de acuerdo al especismo, de acuerdo a las perspectivas de estos grupos radicales, el mantener a una especie, a un ejemplar en cautiverio es totalmente contrario a los derechos, como dice la Declaración Universal de los mismos. Entonces es irreprobable. Y ya como veíamos, incluso
tampoco se justifica para cuestiones educativas. Entonces, el maltrato animal podemos ver mucho ahora, es un término que se ha acuñado, también es un término que toda la gente habla de maltrato animal, pero estos grupos lo categorizan de forma diferente para situaciones muy específicas, pero en pocas palabras podemos categorizarlo en una serie de temas o de subtemas que son los siguientes: confinamiento, aislamiento, afectación del comportamiento, manejo inadecuado y afectación de la salud. Es decir, de acuerdo a estos grupos, el mantener a un ejemplar bajo condiciones de cautiverio implica maltrato. ¿Por qué? Porque están confinados, porque están aislados. En algunas ocasiones puede ser una especie solitaria y para ellos simplemente están aislados, no van más allá de tal vez conocer un poco la biología y comprender que hay especies sociales, que hay especies solitarias. Y tú no puedes, para las especies solitarias, fuera de la temporada reproductiva, tener ejemplares de la misma especie, porque simplemente su naturaleza, su chip, no es estar en un grupo, no es estar en una población de ejemplares de la misma especie. Entonces, confinamiento, de acuerdo a estas perspectivas, conlleva la pérdida de libertad. Los espacios siempre son insuficientes y en ocasiones se lleva a cabo la convivencia con ejemplares no compatibles con especies no compatibles. Hay que acordarnos que las especies sociales muchas veces tienen jerarquías, tienen dominancias, no puedes meter de pronto a los machos más hay hembras, en fin, hay una serie de cosas ya muy particulares para cada especie. Ellos piensan también que produce el aislamiento, la disrupción de los grupos naturales, cuando todos sabemos que en la mayor parte de las especies los ejemplares que nacen, que se van desarrollando, llega un momento en que ellos mismos o los integrantes del grupo, de la manada y demás, los hacen a un lado. Es algo natural y estos grupos no lo ven así. Ellos piensan que estos grupos deben de permanecer, ¿no? Y que las familias dentro de los animales no deben de romperse. Entonces, claro, el público general no sabe esto. Entonces, al mover sentimientos, lógicamente cuentan con el apoyo o el soporte de la gente. Afectación de sociabilidad, la separación de castigo y demás. Se quejan también que esto lleva a la afectación del comportamiento. Es decir, que los animales en cautiverio no logran tener un repertorio conductual típico de su especie, que presentan conductas estereotipadas, que presentan incluso, hay un término que utilizan mucho que es la zocosis. Zocosis, que es como tipo neurosis, por decirlo, pero de los animales. Y claro, para el caso de los peces, que ahora he estado como mucho más enfocado en la parte de los acuarios, es contrario a ecolocación, a la memoria espacial, a la agudeza sensorial de muchas de estas especies acuáticas o marinas que se encuentran bajo condiciones de cautiverio. Argumentan también desde su perspectiva que el manejo en cautiverio muchas veces se lleva a cabo de forma inadecuada. Las instalaciones no son las apropiadas, hay desatención médica veterinaria, se administran, según ellos, ansiolíticos para poder mantener en mejores condiciones a los animales cautivos y que se lleva a cabo como una práctica rutinaria, no ocasional sino rutinaria, la supresión de alimentación como castigo. También ellos denuncian la afectación de la salud, desatención médica, reproducción limitada o anticipada. Acuérdense de la declaratoria que decía todo animal tiene el derecho a vivir su longevidad y a reproducirse. Y disminución de la longevidad natural, incremento de mortalidad y en el caso de especies acuáticas o marinas, la presentación de suicidios. ¿No? Es algo de veras que va mucho más allá de lo que puede ser nuestro entendimiento. Sin embargo, estos grupos han contado con credibilidad y apoyo, soporte del público general, porque efectivamente han documentado casos de maltrato. Desafortunadamente, en nuestro país, en nuestra región, en el mundo, ha habido casos comprobados por estos grupos de problemas del espacio de los animales, problema de aislamiento. A veces, en un caso específico, nosotros teníamos en el zoológico de Chapultepec, por ejemplo, a un macho, un ejemplar de gorila. Guadalajara tenía 2 hembras, Zacango tenía una hembra. Tratamos de poner juntos a la hembra de Zacango con el macho nosotros y no fue exitoso. Traíamos un proyecto con Guadalajara, ¿sí? Pero al final de cuentas nuestro ejemplar estaba solo. Ustedes conocen muy bien el artículo de la ley
caso muy controversial. Definitivamente no hay que abogar para que los primates sean considerados como mascotas, pero ¿por qué cuando hay una especie en peligro de extinción tienes a un macho o a una hembra con un valor genético considerable? ¿Por qué no puedes tener una excepción? Nos dicen que sí hay excepciones con investigación científica, en fin, pero ya vamos con el rapidísimo. Pero hay que revisar caso por caso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de programas de conservación. La siguiente, por favor. Ellos cuestionan también desde su perspectiva a los zoológicos, a los acuarios y demás como centros de conservación. Acuérdense que los zoológicos en las últimas décadas han transformado su misión, visión y objetivos, y de ser sitios recreativos ahora se busca que sean sitios de conservación con objetivos específicos de educación, investigación y conservación de especies. Ellos dicen que eso no pasa. Y puede ocurrir. Hay muchos zoológicos pequeños, zoológicos de gobierno, zoológicos de particulares que no cuentan con los recursos suficientes, y tampoco hay una contribución de estos centros para la conservación de la biodiversidad. Se cuestiona también a los zoológicos, a los acuarios y demás como centros de educación ambiental, ¿no? Muchas veces dicen que se hace ver cosas en la biología, en la conducta que no son naturales. Es decir, se lleva a cabo una visión antropocéntrica del ser humano y se interpreta el comportamiento del animal desde el punto de vista del ser humano. La siguiente. Esto nos lleva a desarrollar el siguiente diagnóstico diferencial. Les decía, no todos son iguales los grupos. Grupos de conservación, grupos de protección, pero hay unos que sí son del ala radical, que basan sus actuaciones con base a la Declaración Universal, con base al término filosófico del especismo, donde no se justifica el mantenimiento animal de cautiverio. Hay diferencias fundamentales entre zoológicos y ahora, por ejemplo, entre acuarios, veterinarios, espectáculos ambulantes y demás. Ellos no diferencian muchas veces eso, simplemente como que un animal está en cautiverio. Estos grupos reprueban el mantenimiento del cautiverio independientemente de los objetivos de la organización, como nos decía la Declaración Universal. Sus cuestionamientos se basan generalmente en percepciones, rara vez en información objetiva. Estos grupos, los del ala radical, rara vez son propositivos. Su función y razón corresponde a la denuncia, y a la denuncia radical. Al no basarse en información objetiva, tienen como principal propósito la desacreditación subjetiva, buscando y logrando impactar sentimientos humanos. Sus estrategias de sensibilización han sido muy exitosas, cuentan con amplio soporte a nivel general. Yo les quiero comentar, por ejemplo, la organización PETA, que es como algo así como gente por el trato digno de los animales, tiene entre 3 a 4 millones de miembros y seguidores. Tiene ganancias cada año que superan los 70 millones de dólares. Y son tan exitosos en sus campañas de desprestigio y demás, que en un momento dado SeaWorld, esta gran compañía de veterinarios, de espectáculos y demás de mamíferos marinos, puso a la venta parte de sus acciones. Y ellos, en sus formas de activismo y con su gran soporte público, compraron como de forma confidencial, anónima, podemos decir, la gran parte de estas acciones. Y hoy por hoy, PETA está en el consejo directivo de SeaWorld. Es decir, al principal enemigo lo tienen sentado en la mesa. ¿Por qué? Porque tienen una parte considerable, un porcentaje que ya les da derecho a su voz y a su voto. A ese nivel son tan exitosos en sus estrategias. Sin embargo, incluso el ala radical ha jugado un rol importante en casos comprobados de maltrato animal en cautiverio. Y eso les da muchísima credibilidad. Y por eso también, aunque con el ala radical es muy difícil de trabajar, reconozco su capacidad para poder evitar o para poder denunciar y para poder incluso, y esto es muy difícil decirlo, porque en cautiverio la gente siempre brinca, pero han sido también un motor con sus denuncias de pronto radicales, con su subjetividad, para que muchos centros de cautiverio incorporen elementos de educación, investigación y conservación. Porque si no lo hacen, se les van encima. Entonces, juegan su papel, pero sí, generalmente es con información
no necesariamente objetiva. Hay otros que somos del grupo de protección animal, que si bien a veces uno puede diferir, tal vez, pero en general son mucho más conocedores y ellos juegan un papel de verdad muy importante en los términos actuales y son magníficos colegas, en el caso de Chapultepec nos ayudaron para muchas cosas también. Así que vamos ya a acabar, pues ya acabamos, básicamente. Esa es la introducción para conocer un poco la perspectiva de estos grupos. Y ahora que regresemos de comer, vamos a empezar entonces con el análisis de los términos, de los conceptos, y les quiero adelantar algo. Lo único que me gustaría empezar es a darnos cuenta de que estamos utilizando los mismos términos, que son filosóficos, académicos, difíciles de medir y a veces imprecisos y sujetos a la interpretación, para dos tipos de ordenamientos. Uno, ordenamientos de protección de los animales, pero lo más delicado es que los mismos términos los estamos utilizando para cuestiones de conservación basados en el manejo y aprovechamiento sustentable. Es decir, queremos con la misma terminología tratar cosas que son completamente diferentes. Piensen en la comida y lo platicamos de regreso. Gracias.